Hace tiempo propuse una idea a mis compañeros de Mindfax que fue acogida positivamente. Digo, oye, ¿por qué no dedicamos episodios a grandes mentes Mindfax que han volado la cabeza al resto de la humanidad? Y dijeron, vale, sí, eso está guay. Pero Sergio Cordero, le has dado una vueltecita a la idea y lo has planteado de otra manera. Pues sí, en honor a ese grandísimo programa que era La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián y en honor al espacio que se llamaba Los Monográficos de la Zona Cero, pues yo he querido crear los monográficos de la Zona Ceros y Unos. Los monográficos de la Zona Cero digital. Y he querido contraponer estas biografías de grandes genios actuales con su espejo en el pasado, porque para eso tenemos a Jesús Callejo y vamos a utilizarle todo lo que podamos. Claro que Entonces, me ha ocurrido buscar paralelismos con algunas de las mentes más privilegiadas y más despiertas de hoy en día, con sus contrapartes anteriores. Bueno, y aquí están Sergio Cordero y Jesús Callejo para hablar de las cosas interesantes. Espi, tú y yo... Yo nada, yo aquí escuchar y callar. Pues dale a la música y empezamos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las grandes mentes de la historia de la humanidad. Alberto Espinosa, por alusiones. Dígame. Punto. ¿Qué? No, eso. Vale. Ya, no. Pues nada, no hola, ¿qué tal? hay más. Buenas tardes. Ya está. Vamos a hacerlo rapidito, venga. Buenas noches, buenos días. Jesús Callejo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vale, Presto hasta aquí, y ¿no? dispuesto. Vale, ¿ves? Todo rápido. Sergio Cordero, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro perfectamente. Hoy estoy pletórico de energía y Ole. por eso vamos a mandar un apoyo muy fuerte, el equipo de Mindfax y todos nuestros oyentes, a la Fundación Pupa Clown, que están mandando a su vez payasos a hospitales para hacer la vida mucho más sencilla a los niños que están allí internados. Entonces vamos a darle toda nuestra fuerza para mejorar su estancia. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con esta zona ceros y unos. Madre mía, hablamos de grandes mentes y no soy capaz de decir esto. Zona ceros y unos, donde hoy nuestros protagonistas son, atención, John von Neumann y Demis Hassabis. Claro, Sergio, si tuvieras que definir a John von Neumann y a Demis Hassabis en un titular cada uno, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Lo puedo hacer mejor, con un solo titular a los dos. A ver. 2 jugones. 2 jugones, pero eso sirve para Cristiano Ronaldo y Messi también. También. Estos están a ese nivel, pero desde el punto de vista intelectual. Claro, concreta la respuesta. 2 jugones, ¿en qué? Bueno, pues son 2 grandes mentes que tienen ciertos paralelismos y por eso los hemos traído como espejos, uno contra otro, porque pues son personas que han cambiado la realidad de su entorno y personas muy notables. Una de ellas incluso tiene un premio Nobel y la otra probablemente lo mereció. 2 jugones de 2 épocas diferentes, los 2 nacidos en el siglo XX, con la diferencia de que uno de ellos, Demis Hassabis, no solo sigue vivo, sino que está plenamente en activo y en sus mejores momentos, como luego al final del episodio seguramente escuchéis. John von Neumann ya hizo sus cositas que tenían que hacer, pero hay paralelismo. ¿Qué dices, Espi? No, que bueno, que cosas que pasan. Claro, cosas que pasan. Que hay paralelismos desde el primer momento, desde los primeros años de sus respectivas vidas, ¿no? Sí, definitivamente. Son 2 prohombres que tienen muchísimas similitudes. Los 2 son emigrantes, los 2 desde pequeñitos ya manejaban lenguas que no eran las maternas, los 2 eran especialmente buenos con las matemáticas, los 2 tenían memoria fotográfica y bueno, los 2 crearon, como he dicho antes, una nueva ciencia partiendo en algunos casos de juegos recreativos y esto es un paralelismo que se puede aplicar. En el caso de Demis Hassabis, aquí puedo hablar porque hace poco escribí un guión sobre su vida. Es verdad que Demis Hassabis, que para quien no lo tenga ubicado actualmente es el CEO de Google DeepMind, de la que luego contaremos qué es lo que están haciendo ahora mismo si no lo sabéis,
Con 13 años ya era maestro, tenía el rango de maestro a nivel mundial de ajedrez, jugando contra grandes genios del juego, del deporte y ganándoles, que evidentemente da una idea de la capacidad mental que tiene esta persona desde muy pequeño. Pero vamos, que John von Neumann tampoco se quedaba corto en sus inicios, ¿no? No, yo creo que la característica que tienen estos dos, aparte de que eran polímatas, me refiero que tocaron muchas disciplinas, o sea, no solo estamos hablando de matemáticos o de informáticos o de gente que solo se dedicaba a la ingeniería, es que tocaban todos los palillos y los tocaban bien. Y la característica común es que los dos fueron niños prodigios. Es claro, normalmente este tipo de mentes brillantes, cuando tú miras su biografía, te das cuenta que ya desde pequeño ya despuntan maneras. En fin, son estos niños inadaptados porque como están muy por encima de los demás en el desarrollo, pues está claro que se siente como bastante incomprendidos, lo cual a nivel psicológico tiene sus serios problemas, ¿no? Y los dos, yo creo que sería un poco esa... yo creo que esa característica unánime. Niños prodigios, polímatas, que les empieza a interesar prácticamente todo. De hecho, John von Neumann, ya a los 6 años se habla, ¿no?, de que era capaz de hacer divisiones con 8 cifras mentalmente. Y en el caso... Joder, no soy capaz yo con 40 pues de hacerlo con 3 o con 2. Y en el caso de Demis Hassabis, pues ya con 13 años, lo que tú dices, maestro internacional de ajedrez, que quiere decir que ya antes ya empezaba a hacer un poco de todo. Pero como se aburría, pues empezó a estudiar neurociencia, lo cual fíjate que es muy curioso, porque se empezó a dar cuenta de que las neuronas, de que el cerebro humano tiene mucho que ver con todo esto. Y empieza a estudiar informática. Pero es que en el caso de John von Neumann, muy jovencito ya empezó a estudiar química, matemáticas, ingeniería, pero todo en paralelo, además, o sea, que a la vez. Bueno, pues eso es lo que hace que esta gente genere un tipo de perspectivas científicas que el resto de los humanos al principio es muy difícil de seguirles y de entenderles. ¿Por qué? Porque su mente va, en fin, a otra velocidad, y no solo a otra velocidad, sino que su abstracción a la hora de resolver problemas matemáticos es muy diferente incluso para los propios profesores o catedráticos con los que ellos entablaron conversación e investigaciones. Así que yo creo que esas son dos características. Bueno, y hay una tercera, evidentemente, que han dejado huella. Han dejado huella. Uno ya falleció en el año 57, además falleció a una edad muy temprana, con 53 años, y el otro, por suerte, todavía está vivito y coleando. Pero que ambos están dejando huella, han marcado un camino que luego otros están siguiendo. Y eso que es fundamental. Primero, se llevan los palos, posiblemente mucha incomprensión, muchas críticas, pero eso es lo que suele ocurrir. Acuérdate un poco del principio taoísta, el clavo que sobresale es que se lleva el martillazo. Pues esta gente que sobresale son los que se llevan el martillazo, pero luego, sin embargo, le dan la razón y abren un sendero que siguen otros. Y ese sendero, el de von Neumann, como todos, con sus luces y sus sombras, cuidado, que luego las comentaremos, pero son senderos que están transitando muchísima gente gracias a ellos. Antes tiene que haber alguien que vaya desbrozando el camino. Hay un dato curioso en la educación de Demis Hassabis, esto a mí no nos ha pasado, que es que él se gradúa del instituto con 16 años, 2 años antes de lo que le tocaba, eso no nos ha pasado, de lo que le tocaba, y él quería estudiar una triple carrera informática en la Universidad de Cambridge, y tenía la plaza. Y cuando fue a matricularse le dijeron, oye, ¿no eres un poco joven para esto? Y pues yo es que ya he terminado el instituto. Y dice, tómate un año sabático, chaval. Y se tuvo que tomar un año sabático porque era demasiado joven para entrar en la Universidad de Cambridge. Claro. Un año que además Sergio aprovechó muy bien porque empezó a trabajar en el mundo de los videojuegos, que era algo que le apasionaba. Sí, definitivamente tenía una atracción innata por los videojuegos. En eso nos parecemos en poco más. Bueno, pues ya siendo muy jovencito, con uno de sus primeros premios que ganó jugando al ajedrez, se compró un Spectrum ZX, que fue una máquina muy mítica en los años 80 y 90 en España. Probablemente los oyentes más longevos se acordarán, los más jóvenes seguro que no. Era una máquina muy básica, pero ya permitía programar. Y bueno, Hassabis a esa edad ya compró la máquina y creó sus propios juegos. Incluso ya empezó a experimentar con elementos de IA en esos primeros programas que él mismo creaba programando, porque antiguamente, chicos, se programaba sobre tu propio ordenador. Es decir, no había muchísimas más cosas que poner al ordenador que lo que le programaras tú y alguna cinta de cassette que le pudieras adherir allí para que cargara los juegos con un ruido infernal que tardaba además como 10 minutos en cargar cada juego y muchas veces no cargaban a la primera. Bueno, pues Hassabis ya creó estos primeros programas de ajedrez y bueno, ya empezó a generar sus propios algoritmos
Y estos esfuerzos en la infancia de codificación y estrategia pues ya le dieron una base para empezar a simular la inteligencia en presagio de lo que sería su carrera profesional. Y como tú bien dices, con 17 añitos, en el año 1993, pues Hassabis se une a Bullfrog Production, que era un estudio de videojuegos de Londres que había desarrollado algunos juegos de estrategia muy, muy nombrados en aquel momento, especialmente el Populous, que fue pues uno de los primeros, decían los británicos, godlike, ¿no? Simuladores de Dios, en el cual tú tenías una tribu y la tenías que hacer procrear y medrar un poco a lo largo de la civilización. Yo lo jugué ese juego, o sea que recuerdo perfectamente cómo era, y así como otros en los que ya estuvo involucrado el propio Denis Hassabis, como fue Syndicate y Theme Park. Theme Park es su ópera prima. Es un simulador de construcción y gestión de parques temáticos y de atracciones, y bueno, pues lo que hizo la contribución principal como desarrollador pues fueron todos los elementos que tenían alguna relación con la inteligencia artificial. Pues cómo se comportaban los visitantes, cómo eran las simulaciones económicas, y bueno, un poco las relaciones entre los entes virtuales que estaban populando esos parques temáticos. Entonces ya desde ese momento, él con solo 17 añitos, fijaos bien, fue uno de los pioneros en la introducción de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos. Y el caso es que fue además un éxito rotundo, porque se calcula aproximadamente que vendió entre 2,5 y 3 millones de unidades, que para aquel momento de la informática, entre comillas, incipiente, pues era un éxito comercial absoluto. Entonces, bueno, pues esto ya demostró que con esa edad tan tierna, pues era un diamante por pulir, y alguien que, como veremos luego, pues creó y dejó huella en diferentes ámbitos. Y es importante, en estos paralelismos, si queréis volvemos a la figura de von Neumann, por ir saltando de uno a otro, cómo los juegos, o los videojuegos también, pero el ajedrez, por supuesto, en el caso de Hassabis, fueron importantes a la hora de desarrollar sus mentes y las teorías que posteriormente les hicieron famosos, porque lo de los juegos a von Neumann también le gustaba, ¿no? También lo tenía dando vueltas en la cabeza. De hecho, es el que inventa la teoría de juegos, claro. Además, la teoría de juegos, que claro, así de entrada, dices, bueno, pues sí, le gustaban los juegos, ¿no? ¿A qué juegos se refería? ¿Juegos de mesa? También, pero no solo se refería a ese tipo de juegos. Estamos hablando de teoría de juegos, que es la base, fíjate, de la economía moderna, de la inteligencia artificial y, por supuesto, de situaciones de estrategia, pero es que es la base también para muchas situaciones políticas, de biología, incluso de la propia guerra. Y en esto pongo un ejemplo, porque me llamó mucho la atención en su día cuando leí la novela de Orson Scott Card, que es el juego de Ender, y que luego se hizo película. El juego de Ender está basado en la teoría de ¿La has juegos. visto, Fran? ¿La has visto? No preguntes cosas que no quieres saber. No la he visto, Sergio. pero te la recomiendo. Muy entretenida. Porque Gracias. se juega. Es la estrategia pura y dura, pero la estrategia pura y dura jugando con esas posibilidades y con esas alternativas que te da la teoría del juego. Léete el libro mejor, que la peli es un poco... Sí, yo creo que mejor el libro. es Bueno, a mucho mí no me mejor. disgustó. A mí no me disgustó la película. Mejor el O sea, libro. es verdad que se puede mejorar como todo, ¿no? En la vida. Me pero- escucharé el podcast. Sí. Y entonces, evidentemente, hay una conexión entre ellos dos. Hay una conexión entre ellos dos Ponte el en los audiolibro, juegos. que es... Eso es. Fijaros que la Tampoco. teoría de juegos es de 1944, es decir, con todas las variantes que ha habido. No cabe duda de que Hassabis se ha influenciado también por esa teoría de juegos. Sí, No cabe sí. ninguna duda, pero bueno, que es verdad que un punto más a tener en cuenta sería esta conexión de los juegos. Los juegos, más tradicionales en el caso de von Neumann, pero ya el propio Hassabis, que va a avanzar hacia el campo de esa inteligencia artificial más el concepto actual que tenemos, Sergio, fueron los videojuegos los que también le permitieron dar sus primeros pasos a la hora de desarrollar algoritmos. Sí, cuando ya termina su etapa en Bullfrog, que por cierto fue adquirida por Electronic Arts, un monstruo de los videojuegos que todavía sigue existiendo y que es el... Bueno, pues recordemos que es el padre del famosísimo FIFA. Ya no se llama FIFA, ahora se llama... El EAFC. EAFC, efectivamente. Pero bueno, todo el mundo lo sigue conociendo como FIFA, o al menos en mi entorno. Y es un estudio de videojuegos de lo más grande del mundo que se quedó con Bullfrog. Para luego matarlo, porque no sacaron muchísimos más juegos. Bueno, pues después de esta etapa en Bullfrog, Hassabis se une a Lionhead Studios, ¿vale?
Tiene un periodo en la Universidad de Cambridge, como tú bien has dicho, que bueno, pues él empieza a tener una educación más formal. Él empieza a interesarse también por las diferencias cognitivas que hay en el cerebro humano con la inteligencia artificial, pero todavía tiene, bueno, pues esa vis profesional del videojuego y se une a Lionhead Studio como miembro fundador, junto con otra leyenda de los videojuegos que se llama Peter Molyneux. No sé si es correcta mi pronunciación, Peter Molyneux. Que también fue compañero suyo en Bullfrog Production, y crean un juego que sí fue revolucionario en aquel momento, que se llamaba Black and White. Black and White fue un juego de dioses en los cuales pues los jugadores dan forma a una criatura que es como su familiar o su compañero, y que sobre todo lo interesante es que se adapta a los comportamientos a través del aprendizaje de refuerzo y la interacción que tenga el usuario. Es decir, si la premias, si la castigas, si la tratas bien, la tratas mal, bueno, pues a partir de entonces ese ser virtual va tomando diferentes composiciones, y eso tiene una correlación absoluta con la inteligencia artificial. Es una de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros conocemos en un videojuego persistente, ¿no? Entonces este enfoque, como digo, fue pionero absolutamente en la IA adaptativa, y a mayores también fue un éxito de ventas, aunque tardó más de 4 años, porque hubo un montón de prototipos en los cuales hubo que crear diferentes iteraciones de la mecánica de IA. Y bueno, hubo también algunas diferencias de criterio entre los diferentes fundadores del estudio, porque querían algunos un juego un poco más arcade o un poco más jugable, por así decirlo, mientras que Denis Hassabis estaba más enfocado en la respuesta emocional del propio animal, por así decirlo, del propio seguidor que tú tienes, ¿no? En todo caso, fue un éxito, también vendió más de 2 millones de videojuegos. Fue absolutamente innovador y tuvo una aclamación absoluta por la crítica, que era la primera vez que había una criatura que podía crearse y que podía educarse desde el punto de vista conceptual con esa inteligencia artificial incipiente. Entonces, bueno, pues sigue trabajando en el mundo videojuegos, dejando ya en el año 98 Lionhead y para cofundar el estudio Elixir, ¿vale? Hay que decir que Lionhead Studio fue adquirido por Microsoft, igual que en su momento el estudio anterior fue adquirido por Electronic Arts. O sea, es decir, aquí estudio que todo toca... lo que toca se convierte en oro. Todo lo que toca es dinero. O sea, él donde va triunfa, esa mente privilegiada que él tiene le permite crear algoritmos de programación nunca antes visto. Y bueno, pues el nuevo estudio crea otros juegos como la serie Fable, que es un juego muy bonito que es como un cuento antiguo, como una fábula, que ha tenido diferentes también iteraciones, y que fue comprado también por el estudio por parte de Microsoft, como decía, ¿no? Entonces, bueno, pues él funda Elixir, lanza también otra serie de juegos, Republic, y bueno, otro que se llamaba Evil Genius, que era un juego de simulación en los cuales pues el jugador tomaba el papel de supervillano, algo que era distinto a lo que se estaba haciendo tradicionalmente, y también utilizaba la inteligencia artificial para entrenar a sus secuaces para frustrar a los agentes secretos que intentaban capturar a este supervillano que estaba encarnado por el jugador, ¿no? Entonces, otra muestra más del uso de inteligencia artificial dentro de los videojuegos, que les llevaba en una evolución continua de esos algoritmos de comportamiento que luego serían tan importantes en su función, por así decirlo, más seria, ¿no? Hay que decir que, bueno, llega un momento en que él toma un hiato se cansa del videojuego, deja el estudio. O se cansa, o probablemente él considera que su labor en la parte ya está realizada, efectivamente, que no hay mucho que más avanzar, y se une a la unidad de neurociencia computacional de Gatsby, ¿vale? Entonces hace un doctorado después de haberse, fijaos el desarrollo académico que tiene, ¿no? Después de estar licenciado con honores en Cambridge, desarrolla un doctorado en neurociencia cognitiva en el University College en Londres. Y bueno, pues su investigación es una investigación muy sesuda, muy alejada completamente de todo lo que tiene que ver con los videojuegos. Concretamente hablaba de las contribuciones del hipocampo a la memoria episódica. La construcción de los recuerdos, sí, señor. Efectivamente. Y la conclusión a la que llega más interesante, que luego aplica también a sus modelos de inteligencia artificial, es que cuando alguien no puede construir recuerdos, tampoco puede visualizar el futuro. Entonces, la vinculación del hipocampo entre el pasado y el futuro, él lo documenta perfectamente. Y es este tipo de innovaciones, este tipo de doctorado, el que le hace posteriormente progresar en todos los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Cuando alguien no puede recuperar recuerdos,
tampoco puede visualizar el futuro. Quédate con ese titular, Espinosa, que nos has puesto la música tremendo. para que quede ahí reverberando en el éter. Ay, Cuando alguien no puede recuperar recuerdos, tampoco puede visualizar el futuro. Aquí es donde vamos a empezar a avanzar hacia los lugares donde cada uno de los nombres han quedado ya escritos en piedra en la historia. En el caso de von Neumann, pues todo el campo de la energía nuclear, la parte buena y la parte mala, luego la desarrollaremos efectivamente, y el nombre de Demis Hassabis en cuanto a la investigación utilizando a la inteligencia artificial como vehículo. Jesús, von Neumann era un cerebro que también le daba a todas las disciplinas, ¿eh? No se conformaba con una, tenía ganas de aprender de todo. A todas, yo creo que dejó huella en todas, en matemáticas, en física, en economía, en informática, en biología, en estrategia militar, en fin, en todo. Y por supuesto porque todavía no había una inteligencia artificial tal como la tenemos ahora, sino también hubiera dejado ahí esa huella. Claro, la energía que en aquel momento, el momento que le tocó vivir, recuerda que él muere en el 57, la energía que estaba de moda era la nuclear. Está claro que él vivió, participó y fue muy activo en ese proyecto Manhattan, y se sabe, ¿no?, que evidentemente pues él tuvo una importancia capital en ese desarrollo para bien y para mal, porque él incluso determinó los objetivos, ¿no? Él dijo que Nagasaki sería uno de los objetivos, o sea, que se implicó también incluso a la hora de decidir qué ciudad era la que tenía que ser bombardeada. Y bueno, eso calculó las ondas de choque, ¿no?, para las bombas nucleares. Y ahí entra esa otra parte negativa, es decir, bueno, vale, participó igual que tantos otros científicos, ¿no?, para la bomba atómica, en un principio como un desarrollo para terminar la Segunda Guerra Mundial, pero también pensaba en las aplicaciones benéficas y pacíficas que podría tener. Y él defendía los ataques preventivos durante la Guerra Fría, porque le tocó también esa parte. Y una de las cosas que él dijo, que ha sido muy controvertido, porque se habló dentro de esa Guerra Fría de bombardear la URSS, ¿no? Y él decía que si dices ¿por qué no bombardeamos mañana?, yo te digo ¿por qué no lo hacemos hoy? Sí. Es decir, él tenía un poco esa idea de un ataque preventivo precisamente para evitar males mayores. Y él influenció directamente esa doctrina de la destrucción mutua asegurada. De tal manera que dice, cuidado, si todo el mundo tiene esta bomba atómica, la destrucción mutua está asegurada, por lo tanto nadie la va a utilizar. Es decir, bueno, lo cual no deja de ser también uno de esos planteamientos curiosos que hasta ahora ha dado resultado. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que es una de las cosas interesantes para descubrir de él, ¿no? Cómo tenía ese concepto de que la bomba atómica podría ser precisamente la máquina disuasoria definitiva para que no hubiera más guerras mundiales. Y si la había, pues al carajo, ¿no?, con todos. Y bueno, y luego está relacionado un poco pues con esas curiosidades humanas que caracterizaban a von Neumann, porque si dejó huella en la ciencia y en la tecnología, también dejó huella en sus relaciones personales, en sus anécdotas, en su personalidad. A él le encantaban las fiestas ruidosas y además conducía fatal, tuvo varios accidentes, ninguna compañía aseguradora quería asegurarle porque continuamente estrellaba el coche y nadie quería ir de copiloto con él. Bebía mucho, contaba chistes además subidos de tono, ponía la música siempre a todo volumen mientras trabajaba, lo cual los vecinos estaban encantados con él porque no sabían cómo pararle. Pero claro, como era un genio, pues evidentemente, incluso el único que prácticamente le entendía era Einstein. O sea que eso yo creo que es bastante significativo, ¿no? Einstein respetaba a muy pocos colegas y uno de los que respetaba era porque, según Einstein, Neumann entendía la matemática de la física mejor que nadie. Y eso ya le gustaba, ¿no? Como es que hablaban de colega a colega y de neurona a neurona. Bueno, son cosillas que yo creo que es muy importante tenerlas en cuenta. Pero recordar, cuando hablábamos de que era un niño prodigio, o sea, este hombre leía griego clásico desde el principio y memorizaba la guía telefónica. Para él era un pasatiempo. Es decir, los números o las direcciones incluidas, pero los decía incluso años después de que hubiera memorizado la guía telefónica. Bueno, claro, se te queda ahí grabado. Entonces, claro, tener esta memoria, pues eso le permitió hacer muchísimas cosas. Yo no me acuerdo cosas. lo que cené ayer. Pero también es el problema de von Neumann, ¿no? Y por lo menos así fue analizado. Es decir, esta gente que se cree, y lo es, ¿no?,
muy superior intelectualmente, al final peca de soberbio. Y eso hizo pues, que también tuviera muchísimos altercados sociales y psicológicos con más de uno. Así que nada, lo que decía Einstein, ¿no? Y un poco resume esta pequeña parte de John von Neumann. Einstein decía él, demasiado inteligente para su propio bien. Que precisamente por eso mismo. Al ser tan inteligente, a veces se pasaba de la raya y pensaba que todo le estaba permitido. Me está recordando esa forma de ser de niño y también de adulto, que Demis Hassabis contaba que sus padres eran bohemios, estaban dedicados al mundo de las artes, no sé si eran actores o cantantes, músicos, y que iban de escenario en escenario, y que claro, que él en su casa era el raro, porque es la mente científica, analítica, estudiosa, nada que ver con el resto de su familia. Y de la misma manera que ya Jesús nos ha puesto en la pista de cómo von Neumann se enfrentó a todos los dilemas relacionados con el desarrollo de la energía nuclear, que fue la gran potencia tecnológica de su época, ahora mismo Demis Hassabis, Sergio, es uno de los grandes impulsores, como decía, de la inteligencia artificial aplicada además a la investigación científica, lo cual también da muchas posibilidades y quién sabe si en el futuro muchos dolores de cabeza. Sí, aquí más que un paralelismo hay una disonancia, porque es curioso, o por lo menos a nosotros nos lo parece, pensar que un genio como era von Neumann estaba a favor de la energía nuclear e incluso de la bomba atómica. Mientras que en el caso de Demis Hassabis es todo lo contrario. Él, allá donde ha ido, ha puesto siempre como requisito fundamental para trabajar que no se pueda aplicar su conocimiento o al menos su trabajo a ningún ámbito que no sea puramente científico. Es decir, prohibición expresa de utilizar cualquier algoritmo de los creados en su inteligencia artificial en la parte militar o en cualquier parte que, como digo, no sea para el desarrollo del conocimiento. Entonces, bueno, pues aquí hay una disonancia, ¿no? Uno estaba a favor de la utilización de la fuerza bruta por parte de sus creaciones, el otro está tremendamente en contra. Vamos a hacer un pequeño desarrollo de la parte por la cual es más famosa Demis, y es el establecimiento de DeepMind Technologies, que posteriormente fue comprada por Google y se integró dentro de Alphabet, que es la matriz 200 millones de libras. Yo tengo pagaron, una cifra más alta que esa. La cifra es el doble en el desarrollo. Yo tengo 400, como unos 500 millones aproximadamente de dólares. Las cifras pueden bailar porque puede haber una parte en efectivo, otras naciones, no lo sé, pero vamos, él ya era una persona acomodada y con esto pues pegó el espaldarazo definitivo. Solo con las opciones sobre acciones que le hayan dado en Google, pues tiene ya que ser tremendamente rico, ¿no? Entonces no hay duda de que es una persona que no tiene ningún tipo de necesidad económica. Vamos a repasar un poco, como digo, la creación de DeepMind Technologies, que fue fundada en 2010 por el propio Demis, Sein Leng, que es un investigador de aprendizaje automático, y Mustafa Suleyman, que no es una persona cualquiera, Dios los cría y ellos se juntan. Mustafa Suleyman es actualmente la cabeza de desarrollo de inteligencia artificial de Microsoft. Entonces, dos de las mentes más preclaras en el ámbito de la inteligencia artificial fundaron este estudio en 2010 en Londres. Y bueno, pues esta empresa surge de la ambición un poco de perseguir el maná de la inteligencia artificial, que hemos hablado en muchos Mindfacts, que es la inteligencia general artificial o AGI, ¿no? Donde ya se priorizan los sistemas de aprendizaje amplio y autorrecursivo, es decir, aquella inteligencia artificial que sea capaz de mejorarse a sí misma. Y lo curioso es que, conectando puntos, y esto lo hemos hablado alguna vez, lo hacen también a través primero de los videojuegos y luego de los juegos de mesa, ¿no? Sí. Por eso, cuando te he dicho que eran unos jugones, es que los juegos están súper presentes en el campo de tanto de Hassabis como de von Neumann, ¿no? Como bien ha dicho Jesús, con la creación de la teoría de juegos. Pero bueno, como digo, este pequeño grupo de investigadores pues crea esta empresa, DeepMind, con el dinero que habían obtenido de sus anteriores etapas y con un objetivo muy ambicioso, que es llegar a esa inteligencia general artificial. Aplican pues, toda esta experiencia que han tenido anteriormente en el ámbito lúdico a crear este tipo de inteligencias artificiales que puedan ser escalables y que puedan derivar en inteligencia de datos sensoriales. Y en 2013 pues ya consiguen su primera evolución o su primer hito en las redes neuronales entrenadas exclusivamente con píxeles de juegos, y además escogen la consola Atari 2600, que es una de las primeras que se comercializó, donde había juegos tan sencillos como el Pong o el Breakout, que era pues esta especie de Arkanoid primitivo. Y digamos que
el éxito que tienen en la investigación, el hito que crean, es que no le dan ninguna regla codificada ni ninguna demostración al programa. El programa aprende solo, por lo que ve en la pantalla y le enseñan el juego, y a partir de diferentes simulaciones y ensayos con algoritmo de aprendizaje profundo, pues el algoritmo es capaz de aprender solo y de sobrepasar las puntuaciones de los mejores jugadores humanos. Entonces, bueno, pues estos avances tan fundamentales no pasan desapercibidas, y ya en 2014 empieza a entrar dinero en chorro por allí de fondos de capital riesgo. En una primera recaudación de $50 millones para que continuaran con sus investigaciones, porque hay que decir que, claro, todas estas startups al inicio no tienen una viabilidad comercial, requieren de levantamiento de rondas de financiación constantes para poder autosustentarse, porque no tienen producto económico viable desde inicio, ¿no? Es todo el crecimiento de este tipo de empresas es en forma de J, empiezan perdiendo dinero y luego pues crecen exponencialmente. Total, que ya en esa época, como digo, recaudan $50 millones, ya se hizo una valoración previa de la compañía en unos 400 millones, y bueno, pues estas demostraciones de algoritmos de aprendizaje eficiente hace que los inversores toquen a la puerta de DeepMind, porque empezaba a levantar el invierno de la IA, iba a decir el cripto invierno, que eso es lo que está pasando ahora, el invierno de la IA que había sido tan duro durante los últimos años, porque la IA tuvo un parón desde casi los años 80 hasta mediados de los 2010 aproximadamente, pero ya este tipo de demostraciones dejaron claro que era una tecnología muy a tener en cuenta. Y en 2014 ya definitivamente Google se interesa y adquiere DeepMind. La cifra que yo manejo es 400 millones de libras. Bueno, puede variar, pero claro, que era muchísimo dinero para una empresa que, bueno, pues no tenía un producto comercial viable, pero que sin duda para Google tenía un interés estratégico absoluto, porque Google no podía quedarse fuera de la carrera de la IA, y bueno, pues este tipo de empresas suelen ser objeto de adquisición serial por parte de aquellos monstruos de la informática que no pueden permitirse el lujo de quedarse fuera, como también ocurre en el caso de Meta y de Microsoft y de muchas otras, ¿no? Entonces, como parte de la condición, y he dicho antes, Google se comprometió a tener siempre una junta de ética independiente para supervisar todos los proyectos de DeepMind y que no se pudiera malutilizar el uso de las tecnologías de IA. Y esto viene al caso porque no olvidemos que el eslogan de Google es "Don't be evil", no seas malo. Entonces, bueno, pues el no ser malo tiene especial trascendencia dentro del ámbito de la inteligencia artificial, porque si se dedicase este desarrollo a la parte militar o de armas, pues bueno, iría en contra de toda la parte ética que el propio Demis y que el propio Google se supone que ponen por delante de cualquier desarrollo, ¿vale? Entonces, ya en 2015 DeepMind se integra como una subsidiaria de Alphabet, que es la matriz, recordemos, de Google, y se le da una independencia operativa para aportar al resto del grupo. Pues dentro del grupo está YouTube, dentro del grupo está Waymo, que son los coches autónomos, dentro del grupo de Google pues está Android también, el sistema operativo, hay diferentes capas, y DeepMind toma independencia para poder apoyar definitivamente a todos. Y bueno, pues hasta la adquisición ya opera como una entidad autónoma con sede en Reino Unido, a diferencia de la sede oficial que está en California, de Google me refiero. Y esta estructura empieza a influir claramente en las iniciativas de Google, que empieza ya a descollar en el ámbito de la inteligencia artificial. Y bueno, pues en 2023 ya hay una fusión directa, fusionando DeepMind con Google Brain, que era otra de las partes que tenía Google, para ya formar Google DeepMind, que es lo que conocemos actualmente, posicionando a Demis Hassabis como CEO para unificar todos esos esfuerzos en los sistemas de inteligencia artificial general, ¿no? Y bueno, pues ya Google empieza ya en ese momento a utilizar todos los algoritmos y todo el potencial que tenía DeepMind dentro de todos sus productos, y ahí se empieza a ver ya mejoras como en el propio Gmail, que te empieza a sugerir. No olvidemos, claro, que el porcentaje más elevado de los ingresos de Google viene del search, digamos, de vender anuncios, claro, a partir de la búsqueda que tú hagas, y cómo de útil es la inteligencia artificial para segmentar y para poder ofrecer los mejores anuncios posibles a cada uno de los usuarios. Entonces, el retorno de inversión que tuvo Google con DeepMind fue absolutamente inmediato. Tanto es así
que la franquicia se expande de unos 1.500 empleados en 2022 a más de 6.000 en 2025. Entonces cuadruplica su potencia de personal y bueno, empieza ya a crear más de 1.000 publicaciones revisadas al año, pues porque era una máquina de generar conocimiento a través de estos nuevos algoritmos que estaban incorporando a Google. Y bueno, si queréis seguimos un poco... Iba a decir que he comprobado el dato, efectivamente. El dato de 200 millones de libras está avalado por la Universidad de Misco. Me he quedado, además que lo tengo anotado, son 400, efectivamente, 400 millones de libras, 450 millones de dólares, entre 450 está la y rigurosidad y de este podcast, por favor, ¿eh? Ahí está. No, mira que he escrito un guión sobre Demis Hassabis y en el guión pone 400, ¿eh? O sea que me lo he inventado yo en el momento porque me ha dado la gana y el pobre Sergio apurado porque no, yo manejo otras cifras. Claro que manejas otras cifras porque son las correctas. ¿Qué narices? No, pero por seguir con el paralelismo, también es verdad que el propio von Neumann en su momento, y estamos hablando de los años 40, mientras a Hassabis le tenemos desarrollando esa inteligencia artificial con el ánimo de ser general, von Neumann tiene mucha importancia en el desarrollo de la informática tal y como la conocemos hoy. O sea, famosa arquitectura von Neumann da la casualidad de que es por esta misma persona. Yo creo que si alguien recuerda a von Neumann, aparte de, en fin, de otro tipo de anécdotas que he comentado, es por dos cuestiones básicas, aparte de la energía nuclear, ¿no? Es por la arquitectura von Neumann y por la máquina von Neumann, ¿vale? Arquitectura von Neumann, ¿a qué se refiere? Pues evidentemente que la mayoría de los computadores y de los ordenadores actuales está basada y está siguiendo la arquitectura von Neumann. ¿En qué se basa? Pues que él crea la estructura del CPU, es decir, que él crea lo que ahora son los inputs, los autos, las entradas, las salidas, la memoria, el programa de almacenamiento, todo eso ya estaba estructurado en esta arquitectura von Neumann. Por lo tanto, somos herederos de ellos desde los años 40. Eso es fundamental. Y al otro lo que le debemos es, bueno, pues un poco lo que se ha llamado la máquina von Neumann o el brazo von Neumann. El brazo von Neumann es una especie de brazo de Dios. Él creía, y además ahí también se adelantó muchísimo, ¿no? En su tiempo, es lo que tienen estos pioneros, que las máquinas se podían autorreproducir, ¿no? Máquinas autorreplicantes. Entonces, él lo que postuló y que luego se está llevando a cabo, ¿no? Con distintas misiones espaciales, él decía que se puede crear un autómata que sea autorreplicante, ¿eh? Fijaros que esto lo dice en los años 40, que hay que ponerse en contexto. Entonces, este autómata autorreplicante se envía en una nave espacial que tiene capacidad de encontrar el lugar adecuado, es decir, el lugar es un satélite, un planeta determinado, para empezar a asentarse, extraer los materiales, extraer la energía de los recursos que encuentre en ese planeta y fabricar una copia de sí mismo. Se autorreplica, pero claro, una copia de sí mismo que hace, se lo convierte en otra más, son dos, pero es que esos dos lo pueden convertir en 4 y esos 4 lo pueden convertir en 8, ¿no? Así de forma indefinida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que puedan saltar a otros planetas, es decir, que vuelvan a hacer otra nave capaz de despegar y aterrizar en otro lugar donde volverían a hacer el mismo proceso. Es decir, esto es lo más parecido a un dios tecnológico. Y por eso se llama el brazo de von Neumann o las máquinas de von Neumann que se autorreplican a sí misma, ¿no? Entonces, claro, esto en el fondo está un poco basado también en sistemas complejos del cerebro humano. Recordar del que estamos hablando, de Hassabis, que él estudia neurociencia. ¿Por qué? Porque él también se da cuenta que la inteligencia artificial, igual que le pasó, porque también había una inteligencia artificial en la época de von Neumann, evidentemente, lo que busca no es exactamente entender muy bien cómo ocurre, sino pensar y adelantarte a los riesgos y a las proyecciones futuras que se pueden plantear, ¿no? Incluso para curar enfermedades o descubrir nuevos avances médicos, científicos, tecnológicos, espaciales, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso es una de las características por las que ha pasado a la posteridad von Neumann y que a día de hoy, pues evidentemente se sigue utilizando esas máquinas von Neumann. Todavía falta el que se autorreplique y el que se convierta, ¿no?, en dioses. Pero, por ejemplo, en las fábricas donde lo que se produce es una fabricación en cadena, imagínate de automóviles, no deja de ser un brazo von Neumann, es decir, está replicando una pieza continuamente que a su vez esas piezas pueden replicar otras piezas similares, lo que pasa es que le falta la inteligencia, le falta la consciencia, pero bueno, ahí entraría esos famosos retos de la inteligencia artificial. Así que bueno, ahí tenés a von Neumann
un cierto paralelismo con nuestro otro personaje y otro protagonista, ¿no? Porque Demis Hassabis, ya estoy convencido que ha bebido mucho en esas fuentes de von Neumann a la hora de desarrollar sus mecanismos, con la diferencia, y ese le da un plus a favor de Hassabis, de la neurociencia, es decir, que él también estudió el cerebro y se dio cuenta que las neuronas tienen una forma de replicarse igual que se replicarían las máquinas de von Neumann, y que en el fondo el microcosmos es muy parecido al macrocosmos, un poco la vieja sentencia que aparece en los proyectos y en los tratados herméticos: lo que es arriba es como lo que es abajo. Bueno, una cosa es la teoría y otra es comprenderlo, y estas dos personas comprendían perfectamente que lo más minúsculo al final se parece a lo más mayúsculo. En el fondo, la teoría de la relatividad complementada con la mecánica cuántica. Lo más pequeño al final se conecta y se correlaciona con lo más grande. Bueno, hay que decir que von Neumann es uno de los padres de la informática, y si no fuera por sus estudios y sus aplicaciones, probablemente Demis Hassabis seguiría siendo una mente brillantísima, pero en otro ámbito, no solo el de la informática, con lo cual es un heredero directo de todas estas técnicas que von Neumann propuso. Hay una más que es interesante, que viene al caso de este podcast, que es la sonda von Neumann, que es aquella máquina que se utiliza también para poder explorar el universo basado en el crecimiento exponencial. Esta replicación que ha hecho Jesús, donde una sonda crea una segunda y se van dividiendo utilizando el material que van encontrando en diferentes cuerpos celestes para crear infinitas réplicas de sí misma y poder abarcar de una forma relativamente rápida el mayor campo del universo posible para conocernos. Y este teorema hoy en día está vigente, porque el propio Elon Musk está pensando en este tipo de dispositivos para poder tener un mapeo del universo más cercano. Hablando de mapeos, hablando de lo que es arriba es abajo, y por acelerar con la historia de Hassabis y DeepMind, ya hemos comentado alguna que otra vez en Mindfax que uno de los grandes desarrollos de la historia de DeepMind fue la creación de los algoritmos AlphaGo y AlphaZero, que fueron capaces de aprender a jugar respectivamente al Go, este juego de mesa complicadísimo, y en el caso del Zero al ajedrez, aprendiendo de la misma manera que el algoritmo anterior con el videojuego de Atari a dominar cada uno de los juegos, a ganar a los mejores de sus competiciones en apenas muy poco tiempo. Incluso en el caso de AlphaZero, si no recuerdo mal, en apenas unas horas de vida del algoritmo y de desarrollo de su capacidad de juego al ajedrez, superó la capacidad de cualquier humano. Pues eso, en menos de un día ya era el mejor del mundo. Era una auténtica barbaridad. Pero seguramente la aportación clave de Google DeepMind al ser humano, a la humanidad, está relacionada con precisamente la investigación científica y esas células pequeñitas, en concreto con el mundo de las proteínas. Había una paradoja en el mundo científico que decía que el tiempo necesario para calcular la cantidad de combinaciones posibles en las proteínas del ser humano era mayor que la edad del universo, que por tanto no era posible que el ser humano pudiera saber todas esas posibles combinaciones, todas las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo. Y aquí es cuando Demis Hassabis, Sergio, dice: ¿cómo? Se la saca Sujétame un poco, el cubata. Espérate, sí. Aquí vengo yo. Sí, a ver, comentar simplemente también que igual que se veía la imposibilidad del doblado de proteínas, hubo un momento en que el entorno científico informático daba por imposible que una máquina ganase nunca al Go. Porque el Go, recordemos que es exponencialmente muchísimo más difícil que el ajedrez, tiene infinitas posibilidades más. Entonces, no se tenía claro que una máquina fuese capaz de dominarlas. Y bueno, pues fue un abuso absoluto lo que hizo AlphaGo con Lee Sedol, que está considerado el mejor jugador vivo. Pobre chaval. Vale, entonces, bueno, sí, la verdad, además se le quedó una cara. Se le queda una cara de incredulidad épica, porque él no veía venir el terremoto, el tsunami que la atropelló. Entonces, bueno, pues es muy curioso. Hemos dicho ya varias veces que el documental está en YouTube gratuitamente y lo recomendamos porque, bueno, pues se aprende mucho y es bastante didáctico. Pero efectivamente, por centrar el tiro ya en la última etapa y en las herramientas más importantes de Demis, AlphaFold es esta predicción de estructura de proteínas que resuelve un problema que, como tú bien dices, se pensaba que era irresoluble, ¿no? Es en 2018 donde ya, AlphaFold 1 compite en la evaluación crítica de predicción de estructuras, que es una competición
Hacían un concurso cada 2 años, se reunía la gente a pensar fuerte. Ahí, a ver, ¿esto cómo va? ¿Cómo lo llevas? Bueno, y llegan pues ellos y dicen, destrozan las mejores clasificaciones y demuestran un 60% más de precisión en las puntuaciones que el resto, ¿no? Entonces, supera los modelos tradicionales ampliamente, que dependían de datos evolutivos, y esto significa un avance tremendo para el plegado de proteínas y para el aprendizaje profundo de patrones coevolutivos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya hay un crecimiento y una mejora iterativa. AlphaFold 2 se presenta en 2020 y hay un nuevo cambio de paradigma, pues que alcanza una puntuación muchísimo más alta, ya de 92,4 en todos los objetivos, donde ya predice efectivamente las estructuras de casi todas las proteínas con una precisión a nivel atómico. Entonces, bueno, ya estamos hablando de que se da por resuelto el problema, un problema que se pensaba que era imposible de resolver. Entonces, y que están ya también decodificando las proteínas de animales, plantas y todo tipo de seres vivos. Sí, ya se están haciendo modelos predictivos para más de 200 millones de proteínas, incluyendo el 98% de las proteínas humanas, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene una aplicación directa en el desarrollo de fármacos, en el conocimiento del cuerpo humano, en el desarrollo de las enfermedades, pues que hasta hace 5 años que era absolutamente impensable, era ciencia ficción. Ha tenido un impacto transformador que, por cierto, se vio recompensado con el premio Nobel de Química que se le otorgó conjuntamente con su compañero John Jumper de DeepMind y David Baker también. Y al final lo que tenemos, y aquí yo creo el paralelismo final, son 2 grandes genios que han tocado muchos palos, que han hecho grandes obras, pero 2 de esas grandes obras, en el caso de von Neumann estamos hablando de la energía atómica, energía nuclear. En el caso de Demis Hassabis, el desarrollo imparable de la inteligencia artificial, que son un arma de doble filo en sí mismas. En el caso de von Neumann se ha visto claramente los 2 lados de los efectos. En el caso de Demis Hassabis, él es un gran defensor de la necesidad de regular el futuro de la inteligencia artificial para que no caiga en las manos y en los deseos equivocados. Lo que no sé, Jesús, es si la historia nos demuestra que esto no siempre es tan fácil de llevar por el camino correcto. Sí, eso está claro. Siempre es el viejo debate, ¿no? De si seremos capaces de controlar muchas veces esta bestia que a veces está sin control, ¿no? Hay que dominar un poco una capacidad que tenemos ahora de dar un salto evolutivo a la humanidad. Y fíjate que no hemos hablado también pues, un poco de esas creencias que podían tener estos dos, ¿no? El caso de von Neumann lo conocemos algo más, porque también es muy importante cuando alguien llega a ese desarrollo, ¿no?, intelectual, dice, bueno, ¿y esta gente en qué creía al final, ¿no? Estamos hablando de esa parte, vamos a llamarla ética. Y en el caso de von Neumann, él era judío y al final de su vida se convierte al catolicismo, y además se convierte al catolicismo de una forma muy curiosa. Él tenía miedo a la muerte, él tenía un cáncer, al final muere de cáncer y sabía que su muerte estaba cercana a pesar de que le aterraba, y aplica lo que se llamaba la apuesta de Pascal, el famoso Pascal, este gran sabio filósofo francés del siglo XVII. Pues él defendía la creencia en Dios, pero no aplicando unos principios científicos, sino que aplicaba un simple cálculo muy racional de costes y beneficios. Es decir, creer en Dios me aporta algún beneficio y no creer en Dios me aporta algún beneficio. Entonces, ese mismo desarrollo lo utiliza von Neumann, que se basa en eso. Es decir, si crees en Dios y existe, cuando mueres, pues mira, has ganado la vida eterna, has ganado el cielo. Si existe Dios y no existe, o sea, si tú crees en Dios y tú crees que al final no existe cuando te mueres, pues al final ¿qué pierdes? Nada, no pierdes nada ni tampoco ganas nada. Entonces llegaba a la conclusión von Neumann, muy interesante, dice, entre el no creer y creer es mucho mejor creer, pero por una cuestión de beneficio, porque si crees y al final existe, te has ganado el cielo, te has ganado la salvación, ¿sabes? Pero si no crees y al final resulta que sí existe Dios, pues la has liado, porque al final vas a tener la condenación eterna. Es decir, utilizan unos razonamientos muy curiosos que no tienen nada que ver con lo filosófico, pero al final von Neumann, cuando muere con este convencimiento de que Dios existe, pero con un convencimiento de costos y recompensas, y considera que es más factible y más beneficioso creer en Dios que no creer en Dios, por lo que te puedas encontrar una vez que cruces ese umbral. Fíjate que yo no sé, hablabas de la religión en el caso de von Neumann, de sus creencias. En el caso de Demis Hassabis yo no he encontrado si tiene alguna afiliación religiosa, pero sí que el Papa Francisco en 2024 le nombró miembro de la Pontificia Academia de Ciencias
pues un poco para entender el avance de la IA y de ese nuevo dios en la Tierra, Sergio. Hay paralelismos muy curiosos. Bueno, el paralelismo también es que Demis Hassabis está expectante para llegar a ese dios tecnológico que va a ser la AGI, ¿no? La inteligencia artificial general. Ahí podría ser una forma de cosmología también, el traer esa inteligencia artificial general a la vida, donde él además da una probabilidad del 50% de poder llegar. Y cree que podría ser posible incluso para 2030. Ya hemos dicho y comentamos que además comentamos su alocución en Davos, un poco optimista con matices en aquel momento, Advirtiendo de que efectivamente hay que poner coto y freno a esa inteligencia artificial general porque puede llegar a ser peligrosa para sus creadores. Entonces, bueno, es el fin último de su empresa, de su empresa vital, no de la empresa como DeepMind, sino es su objetivo vital, llegar a esa inteligencia general artificial con, bueno, pues componentes positivos, sobre todo que ayuden al ámbito científico y que puedan crear, como ya está pasando, nuevas proteínas que incluso no existen en la naturaleza o sean capaces de desarrollar nueva física. Él enumera que la llegada de la inteligencia artificial general traería un cambio 10 veces más grande que la revolución industrial, 10 veces más rápido. Con lo cual estaríamos en la era de la abundancia radical que tantas veces hemos comentado aquí y por la cual tan criticado ha sido por Alberto Espinosa. Vaya palito inesperado, ¿eh? Ay. ¿Qué te parece? Que no se ve la abundancia radical, ¿eh? No. Está llegando. Ya, pero solo para algunos, solo para algunos. Ay. Llegado Pues- a este punto, queridos compañeros, Sí. se me ocurre un cuento de Callejo. ¡Hostia! A ver, Venga, vamos, que venga. Que Bonus track. creo que se aplica muy bien aquí. A ver, hemos hablado de algoritmos, ¿no? Y sabéis que la palabra algoritmo viene de Al-Khwarizmi, viene del nombre de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un sabio persa del siglo IX, y un personaje curiosísimo, y entonces se le atribuye a él una vez que le preguntaron cuál era el valor de un ser humano. Y entonces él, como sabio y matemático que era, pues lo resumió de esta manera. Dice, sí, el valor de un ser humano es muy fácil de entender. A ver, imaginaros, vamos a poner a un ser humano y le decimos, si tiene ética, le añadimos un 1, ¿de acuerdo? Un tío ético, un 1, vale. Pero si además es inteligente, le añadimos un 0, con lo cual ya vale no 1, sino 10. Pero si además de tener ética y ser inteligente, pues es generoso, le añadimos otro 0, o sea, ya vale 100. Si además de generoso, pues es humilde, le añadimos otro 0, ya vale 1000. Ahí le puedes añadir todos los ceros que tú quieras, ¿vale? Pero si no tiene ética, le quitas el 1. Por lo tanto, todo lo demás se quedan en 0. 0 patatero. Yo espero, Mindfactors, que este formato de vidas paralelas de zona... Mira, muy apropiado, zona ceros y unos, ahora con el cuento de Callejo, os haya gustado. Dejadnos vuestros comentarios en vuestra plataforma favorita de podcast. Y Alberto Espinosa, además del palito inesperado de última hora, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues que hay gente increíble, con unas capacidades increíbles en el mundo y que Callejo ha hecho un drop de mic de manual. O sea, Dos genios aquí en Mindfax, y no hablo de Demis Hassabis y John von Neumann, sino de Jesús Callejo y Sergio Cordero. Jesús siempre dejando el listón altísimo, ¿eh? No, pero pasa que me lo habéis puesto a huevo. Este cuento encaja para ellos y para tanta y tanta gente. De nada sirve tener buena inteligencia si al final perdemos lo más importante, ¿no? Que es nuestra identidad. Y Sergio Cordero, a mí me pasa cuando leo sobre estas historias que digo, madre mía, yo me siento enano, vamos, pequeñito, y esta gente que hace tantas cosas por el mundo, pero desde nuestro hueco enano y pequeñito también intentamos hacer que el mundo sea un pelín mejor en lo que podemos. Por supuesto que sí, nosotros y los oyentes que están ahí escuchándonos. Espero que les haya gustado este homenaje a los monográficos Zona Cero de la Rosa de los Vientos con esos tres titanes que eran Juan Antonio Cebrián y que son Carlos Canales y Jesús Callejo, que ha sido inspiración para este formato, y que vayan a la hemeroteca digital a rescatarlos porque merecen mucho la pena.
Y mientras tanto, que sigan escuchándonos para apoyar en esta fase de la temporada a Pupa Clown, que son payasos de hospital que están alegrando un poco también la vida a esos niños que están ingresados. Entonces, bueno, estamos intentando cambiar el mundo desde nuestra pequeña posición, pero siempre hacia adelante. Y la semana que viene, más y mejor, aquí en el Rincón de Pensar Fuerte. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao, chao, 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 chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. This is very important. It has already been pointed out here before that a fast computing machine makes it possible to calculate the outcome of something which one might do before one has done it. And that this means that you need not make as many experiments, as many tests, as many tries, build as much equipment as you otherwise would. Because you can exclude 50%, 80%, 90% of what won't work a priori on the basis of calculation. You won't exclude all your does, but you may exclude a large fraction of them. I think also just getting society ready for what's to come. You know, AGI, probably the most transformative moment in human history, is on the horizon. And we need to get prepared as a society and as a species.